Príncipe de Paz os da la bienvenida a nuestra segunda parte de los atributos de Dios. Cristo posee los atributos de la deidad. Los pasajes bíblicos citados en la sección anterior deberían ser suficientes para concluir que la Biblia enseña con suma claridad la doctrina de la deidad de Cristo. Es importante añadir, sin embargo, que la palabra de Dios explícitamente enseña que Cristo posee todos los atributos de la deidad. La Biblia enseña que Cristo es omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, sano y eterno. Además, la Biblia habla del amor, la gracia, la misericordia y otras características de Cristo en el mismo sentido en que atribuye a Dios dichas características. Cristo es omnipotente. La palabra omnipotente significa todo poder. Dios es omnipotente porque todo lo puede. En el Nuevo Testamento la expresión todopoderoso o en griego tokator es un indicador con la referencia a Dios. Es muy importante que así sea, pues solamente Dios puede poseer el atributo. En Apocalipsis 1, versículos 7-8 dice que aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En su visión apocalíptica, Juan complementa que Jesús, regenerado en la tierra por segunda vez, el apóstol identifica al Señor como 1. El alfa y omega, una figura que habla de su grandeza, principio y fin. 2. El Señor señalado hacia su soberanía. 3. Que era el que ha de venir. 4. El Todopoderoso. Es decir, Él tiene el control de todas las cosas. Jesús tiene la autoridad y la soberanía sobre todo el universo. Cristo es omnisciente. Otro atributo de la deidad de Cristo que posee es la omnisciencia, es decir, nada se escapa de su conocimiento. Colosenses 2, versículo 3 dice, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La mujer samaritana confesó, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Cómo este es Cristo? Juan 4:29. Jesús jamás había visto a la mujer samaritana hasta el día en que se encontró con ella junto al pozo de Jacob. Sin embargo, el Señor conocía la vida pecaminosa de aquella mujer. Este es un ejemplo singular que Jesús poseía el atributo de la omnisciencia. Esta verdad se hace evidente también en las palabras de Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie dijese testimonio de un hombre, pues él ya sabía todo lo de este hombre. Jesús sabía las dudas de Tomás, Juan 20:24, sabía lo de Lázaro que había muerto, Juan 11, y conocía perfectamente los pensamientos secretos de sus adversarios, Mateo 4:9. ¿Cómo podría ser semejante de ser posible al Señor si no fuera omnisciente? Cristo es omnipresente. Otro atributo que según la Biblia Cristo posee es la omnipresencia. Cristo tiene el poder de estar en todas partes al mismo tiempo. Esta es la absoluta intensidad de su persona. En Juan 3:3 Jesús declara, nadie subió al cielo, sino que descendió desde el cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor confiesa que Él está simultáneamente en la tierra y en el cielo. Mateo 18:20. Cristo prometió a sus discípulos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Porque algunos se refieren a los intérpretes de esas palabras de Jesús, sean en sentido figurado, diciendo que Jesús está presente en cada aspecto espiritual. Dicen que Cristo está presente en la mente y en las oraciones de los discípulos, pero no es un sentido personal, sin embargo es una interpretación normal o natural que en referencia al texto que señala la presencia del Señor con los suyos en algo más que personal y real. De algún modo Jesús prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Cristo es inmutable. La Biblia atribuye a Cristo la característica de inmutabilidad. Dios es el Padre, es inmutable, Santiago 1:17. Él no cambia en su esencia, es decir, no es intrínseco en su ser y permanece inalterable. Dios, el Hijo, también es inmutable. En Hebreos 1:10-12 dice, tú, oh Señor, eres el principio, fundamentaste los cielos y la tierra son obra de tus manos. Ellos permanecerán, mas tú permanecerás en todos ellos, se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, en tus años no acaban. El contexto de este pasaje gira alrededor de la persona de Cristo, la superioridad del Hijo y la presencia del autor de la epístola. El Hijo es superior a los ángeles porque
es Dios. Hebreos 1, versículos 7, 8. También es superior a la creación porque Él es el creador de todas las cosas. Capítulo 1, versículos 9 y 10. La creación cambia y se envejece, pero su Hijo, siendo Dios, es inmutable. Su esencia jamás cambiaría. La epístola a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Solo Dios, quien es autosuficiente, tiene la capacidad de ser el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Jesús no fuese Dios, sería un detestable blasfema atribuyéndole la característica de la inmutabilidad. Cristo es impecable. Uno de los aspectos de la vida de Jesús que sea más asombroso para los hombres que ha sido es la absoluta santidad y la impecabilidad. La Biblia afirma los aspectos de las veces de Jesús de santo. En Hebreos 7, versículos 26-27 dice: porque tal sumo sacerdote son los que comunía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez y para siempre, ofrecerles a sí mismo. El argumento del escritor sagrado es enfático. Los sacerdotes terrestres tenían que ofrecer sacrificios a favor de sí mismos antes de hacerlo por el pueblo. Jesús, siendo santo, inocente y sin mancha, pudo ofrecerse a sí mismo en una vez y por todas por los pecados de su pueblo. El mismo escritor subraya la impecabilidad de Cristo diciendo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Del mismo modo, el apóstol Juan escribió: y sabed que Él es Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no para el pecado de Él. 1 de Juan 3:5. Durante su ministerio terrenal, Jesús retó a los líderes religiosos de Israel diciéndoles: ¿quién de vosotros me redarguye del pecado? Juan 8:46. Aún los demonios reconocieron que Jesús era santo de Dios. Mateo 1:24. El apóstol Pablo afirma: al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. Solo en Cristo impecable podría ofrecerse a sí mismo como expiación por los hombres pecadores, así como el Cordero Pascual tiene que ser absolutamente santo y sin mancha. 1 de Pedro 1:18. El apóstol Juan, refiriéndose a la visión del profeta de Isaías en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, afirma que todo el que quiere se habla diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Era nada menos que su propio Señor Jesucristo. Juan dice: Isaías dijo cuando vio su gloria, habló acerca de él en Juan 12:41. En resumen, el testimonio de las Escrituras es enfático. Cristo fue y sigue siendo impecable. Hebreos 13:8. Su santidad es incuestionable. Tal característica es una demostración de que Jesús es la persona divina. Cristo es eterno. Cristo no comenzó su existencia en el día del nacimiento de Belén en Judea. Como una segunda persona de la Trinidad, Jesucristo ya era desde la eternidad el profeta. Miqueas ha de hablar de la venida del Mesías al mundo y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, en ti saldrá el que será el Señor de Israel, y en sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. El profeta Miqueas enfatizó el hecho de que el Mesías que nacería en la tribu de Judá no solo sería el Señor de Israel, sino alguien que existe desde el principio, es decir, desde la eternidad, y esa profecía de Miqueas fue criticada por los escribas. Cuando Herodes les preguntó dónde nacería Cristo, Mateo 2, del 4 al 6, durante esa discusión con los judíos, Jesús mismo hizo una de las declaraciones más enfáticas tocante a la deidad, la afirmación hecha por Jesucristo que se relaciona con el carácter eterno de su persona. La discusión entre Jesús y los discípulos, Juan 8, versículos del 21 al 59, gira alrededor de la pregunta: ¿quién es Jesús? Los judíos rehusaron a creer en Jesús, afirmando que por ser hijo de Abraham serán bendecidos por todas maneras. Jesús les respondió que en realidad son hijos del diablo y que morirían en los pecados si no creían en él. Fue una de las raíces de la discusión que giró en medio de los judíos. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Los judíos declararon que Abraham era el padre espiritual, así como el progenitor de la nación judía. Jesús les enseñaba que Abraham se gozó de haber visto en el día en el que vio su gozo. Juan 8:56. Al escuchar estas palabras, los judíos se asombraron de que Jesús pudiese haber visto a Abraham, ya que según ellos Jesús aún no tenía 50 años.
Así fue donde Jesús afirma su carácter eterno usando unas frases que no solo corresponden a Dios. El Señor indica meramente que de su existencia predecería a la de Abraham, sino que tiene una existencia eterna, en el mismo sentido que Dios la tiene. Cristo afirmó antes que Abraham naciese el Yo Soy. Yo Soy era el nombre de Dios autoexistente, quien se había revelado a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:14. Jesucristo afirma ser el Yo Soy, el Dios autoexistente. Cristo afirma su eternidad para los judíos. Tal cosa era una blasfemia. El apóstol Pablo escribió a los colosenses en el 1:17: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él son sublimes. El apóstol Juan es el prólogo del Evangelio y afirma que el Verbo, Cristo, era el principio de Dios, Juan 1:2. Cristo hizo referencia a la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, Juan 17:5. El profeta Isaías escribió un tocante a la venida del Mesías. Dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, Isaías 9:6. El niño nace, pero el hijo es dado. Un hijo existía por el Padre antes de su venida al mundo. Por eso es la palabra que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. El Hijo existía desde la eternidad. Resumiendo, la palabra de Dios enseña que Cristo es el legítimo poseedor de todos los atributos de la deidad. Todas las características propias de Dios se encuentran en los presentes en Jesucristo. Tal cosa es posible debido a que Jesucristo es una persona divina y es Dios manifestado en carne, quien llevó sobre la culpa del pecado humano. En Colosenses 2, versículos 9 y 10, en la plenitud de toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y habéis sido hechos completos en Él, ya que es la cabeza sobre el poder y la autoridad, la divinidad de Cristo. En este versículo llegamos a lo que posiblemente sea la frase bíblica que se refiere a la mayor cuidado y la exactitud de la naturaleza de la persona del Señor Jesucristo. En un sentido podemos dar gracias a Dios por los herejes del primer siglo, porque sin sus desviaciones los apóstoles no se habrían visto en la necesidad de redactar textos como este. Pablo ha dedicado largos párrafos a la persona y a la obra de Cristo. Pero antes que este versículo profundizara, antes que hablemos de la esencia de su naturaleza, este es un texto sublime e insondable. Toda la plenitud de Dios reside corporalmente en él. Los apóstoles tuvieron que hacer un enorme esfuerzo mental y espiritual para resolver el dilema de la humanidad divina de Cristo. Para cualquier judío, no solamente la idea de Dios que pudiera manifestarse en carne y en humana, así de hacer su morada entre nosotros, sonaba algo de blasfemia terriblemente escandalosa, la clase de aberración creada solo por los gentiles ignorantes y perdidos. Estos podían creer que sus dioses tomarían la forma de no solo seres humanos, sino incluso de animales. Según sus mitos, Júpiter, por ejemplo, se convirtió en diferentes ocasiones en un toro, en un cisne, en un águila, incluso en una nube de oro. Pero al ser que Jehová podría tomar la forma humana, era imposible de concebir el hecho de un Dios invisible que se había manifestado visiblemente en medio del Shekinah o la nube de la gloria que aparecía en el tabernáculo. Así pues, las afirmaciones de Jesús acerca de la unidad del Padre provocan intentos de asesinato y por parte de los judíos. Juan capítulo 10 versículos 30 y 31. La gran perplejidad entre sus propios discípulos, Juan 14:6, aunque después de la resurrección, cuando Jesús hizo patente lo que Jesús era verdaderamente quien había pertenecido, ser hijo de Dios, Romanos 1:4. Cristo era el gran portavoz de Dios, sino porque de alguna manera es la palabra de Dios encarnada. Dios estaba habitando con los profetas, pero Él estaba en Cristo, 2 Corintios 5:19. En este versículo tenemos una respuesta de Pablo a toda la plenitud de Dios que reside corporalmente en Él, pero al acercarnos a ella debemos entender que no se trata de una mera explicación humana, sino de una iluminación divina. Esta es la fórmula que podemos aplicarla para las parábolas de nuestro Señor Jesucristo mismo, que aplicó la confesión de Pedro cuando éste intentó en la primera vez la expresión de la realidad de la persona de Cristo. Esto es lo que te reveló la carne ni sangre, sino al Padre que estaba en los cielos. Mateo 16:17. Entonces, recordamos que Pablo elabora esta fórmula como parte de su advertencia contra los falsos maestros, que no se trata de una idea introductoria arbitraria, sino es un guión de fuerza y exhortación en el versículo. La explicación última de la frase que aquel versículo el apóstol está diciendo que nadie os lleve cautivos de ideas a pesar de sus aparentes espirituales son cosas humanas y mundanas que no corresponden a la verdad y a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, queridos hermanos. Si Dios lo permite, continuaremos con nuestra enseñanza en una próxima clase. Bendiciones.